Tenga muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 6 y vamos a exponer sobre la concepción o elección del diseño de investigación en la ruta cuantitativa. ¿Qué es el diseño de investigación? Una vez que precisamos el planteamiento del problema, definimos el alcance inicial de nuestra investigación y formulamos las hipótesis o no las establecimos debido a la naturaleza de nuestro estudio, es necesario que visualicemos la manera práctica y concreta de responder a nuestras preguntas de investigación, además de cumplir con los objetivos que nos fijamos. Ello implica que seleccionemos o desarrollemos uno o más diseños de investigación y los apliquemos al contexto de nuestro estudio. Un diseño es un plan o una estrategia concebida para obtener la información que deseamos con el propósito de responder al planteamiento del problema. En la ruta cuantitativa, el diseño se utiliza para analizar la certeza de las hipótesis o responder a las preguntas de investigación exploratorias o descriptivas. Tipos de diseños en la ruta cuantitativa. Existen dos, experimentales y no experimentales. Los tipos de diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Clasificación de los diseños experimentales. Los diseños experimentales se clasifican usando la clásica tipología de Campbell y Stanley de 1976. Se clasifican en preexperimentos, experimentos puros, con control o cuasi experimentos. Uno de los estudios experimentales es el diseño de preexperimental o preexperimento, que se caracteriza por un bajo nivel de control, lo que significa una baja validez interna y externa. Este tipo de diseño, por lo general, sirve como un estudio exploratorio y los resultados se deben observar siempre con precaución. Los experimentos puros son uno de los incisos o el segundo inciso de los diseños de experimental, por lo que este tipo de diseño suele tener una o más variables independientes y una o más variables dependientes, y pueden ser o tener prepruebas y postpruebas. Y uno de los ejemplos de este tipo de diseño es un estudio de campo. Los diseños cuasi experimentales es uno de los terceros que englosa estos tipos de diseño experimental, por lo que significa que los sujetos no pueden agregarse al azar a los grupos, sino que dichos grupos ya están formados. Por lo que esto significa que son unos grupos intactos, o sea, antes del experimento ellos ya forman parte de un grupo. Y uno de los ejemplos de este tipo de experimento es una investigación del efecto de una educación nutricional a 2 madres. Existen también los diseños no experimentales, y que dentro de estos diseños encontramos lo que están los diseños transversales, que el cual estos son los que recolectan datos en un solo momento, y por lo cual esto quiere decir que también recolectan datos en un tiempo único. Estos diseños pueden tener un alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, y abarcar uno o más grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores, así como diferentes comunidades, situaciones o eventos. Por ejemplo, analizar el efecto de un impuesto introducido por el gobierno federal sobre la liquidez de empresas o servicios de distintos giros como los restaurantes, hoteles, etc. en una provincia de un país. Pero siempre la recolección de datos ocurre en un momento o periodo único. Transversal exploratorio. Estos estudios tienen como propósito comenzar a estudiar variables potenciales en un momento específico. Transversal descriptivo. Estos indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población. Son estudios puramente descriptivos. Transversal correlacional o causal. Estos describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos correlacionales o en función de la relación causa-efecto. Tenemos los diseños no experimentales longitudinales.
Estos estudios, que recaban datos en diferentes puntos del tiempo para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos. Los diseños longitudinales se dividen en tres clases genéricas. Tenemos los diseños de tendencia, que se recolectan datos de una población que en todas las mediciones es la misma, pero todas las muestras son distintas, parcial o totalmente. El diseño de evolución de un grupo o cohortes. Se estudia una subpoblación o un grupo específico que posee una característica en común o se encuentra vinculado por uno o más factores como edad, región geográfica, exposición a un hecho, periodo de inicio de una enfermedad o su estado de salud, etc. Las muestras son distintas, pueden ser parcial o completamente. También están los diseños personas, animales, etc. Son siempre los mismos en las distintas mediciones. La investigación experimental y la no experimental se utiliza para el avance del conocimiento y en ocasiones resulta más apropiado un tipo u otro, dependiendo del problema de la investigación al que te enfrentes. Ya entrando en materia de lo que es nuestra investigación como tal, pues yo le voy a explicar cómo llegamos a escoger el diseño de investigación. Una vez que precisamos el planteamiento del problema, que en esta investigación sería pues que los pacientes que asisten a los hospitales públicos en el país sufren en carne propia la deficiencia y las crisis de estos hospitales. Es por eso que los medios de comunicación y los propios médicos tratan de exhibir el evidente descuido en la atención de los pacientes en el Hospital Mario Catarino Rivas debido a la sobrecarga en relación a la capacidad física y del personal del establecimiento. Es por eso que después se plantea la pregunta de investigación: ¿cuál ha sido la función de la dirección administrativa según los medios de comunicación durante la pandemia de COVID-19 en el Hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula? Posteriormente definimos el alcance inicial de la investigación, que en esta investigación sería el alcance descriptivo, porque vamos a tratar de describir fenómenos, especificar propiedades, características y rasgos importantes. Es decir, únicamente pretendemos recoger información de manera independiente o conjunta a las variables a las que nos referimos. Luego, el tipo de estudio, que es de tipo no experimental, de corte transversal, correlacional o causal, porque establecemos la relación causa-efecto entre los factores económicos y sociales que influyen en la dirección administrativa durante la pandemia de COVID-19 con un alcance descriptivo y también con un enfoque cuantitativo. Luego formulamos las hipótesis, que esta investigación pues posee una hipótesis causal, una nula y una correlacional. Luego es necesario que visualicemos de la manera más práctica y concreta a responder nuestras preguntas de investigación, que en este caso pues son cuáles son las causas que afectan el desempeño administrativo del Hospital Mario Catarino Rivas durante la pandemia de COVID-19. ¿Cuál es el funcionamiento también del Hospital Mario Catarino Rivas durante la pandemia de COVID? Y cuál ha sido la problemática según los medios de comunicación en la dirección administrativa del Hospital Mario Catarino Rivas durante la pandemia de COVID. Además de que vamos a cumplir con los objetivos que fijamos, que como objetivo general en esta investigación tenemos identificar el funcionamiento de la dirección administrativa según los medios de comunicación durante la pandemia de COVID en el Hospital Mario Catarino Rivas, y como objetivos específicos pues describir las causas que afectan el desempeño administrativo en el Hospital Mario Catarino Rivas durante la pandemia de COVID, analizar también el funcionamiento de salud del hospital y determinar la problemática según los medios de comunicación en la dirección administrativa del hospital. Esto implica que seleccionemos un tipo de diseño de investigación y lo acomodemos al contexto del estudio. En este caso, pues escogimos el tipo de diseño transversal, ya que vamos a recolectar datos en un solo momento, o sea, en un tiempo único. Específicamente transversal descriptivo, ya que vamos a indagar las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población o en una condición de salud, y estos son estudios puramente descriptivos. Y además de que, de acuerdo con la clasificación del método epidemiológico, este diseño puede ser de tipo descriptivo o analítico. El estudio transversal descriptivo tiene como fin estimar la magnitud y distribución de una condición de salud en un momento dado, además de medir otras características de la población, por ejemplo, como pueden ser variables relativas a las dimensiones de tiempo.
lugar, persona, etc. Ya que las características de este diseño pues son las siguientes, son observacionales, lo que significa que nosotros solo vamos a observar eventos que ocurren.